años. Sí, pastor, yo estaba chiquito cuando lo veía predicar. Esa literalmente sí es verdad. Y realmente el Señor lo ha usado poderosamente, no solamente entre nosotros, también en el país, en otros lugares. Pero para ser fieles con la Escritura, es como dice Pablo, no el pastor Sugel, sino la gracia de Dios a través de él. Y es nuestro deseo y oración que lo use nuevamente. ¿Sabe cuál debe ser nuestra oración? Vamos a orar por eso ahora. Que salgamos de aquí más enamorados de Jesús que como llegamos. Vamos a orar por él. Gracias, Señor, te damos una vez más por este día, no cualquier día. El día que tú has creado para que nos alegremos y nos regocijemos en ti. El día que tú has dejado para recordar que aquella piedra que fue desechada por los edificadores hoy es la cabeza del ángulo. Oh Padre, Él es hermoso. Y por eso nosotros te rogamos ahora que tú bendigas al pastor Sugel. Una vez más te rogamos, ayúdalo a ser fiel a la letra y al espíritu de lo que dice tu palabra. Oh Señor, que por tu palabra y por tu espíritu, aquellos que no te conocen vean la hermosura de Jesús y se conviertan a Él hoy. Y aquellos que ya te conocemos, que no salgamos de aquí iguales, sino más parecidos a Él que como llegamos. Aumenta nuestra pasión por Cristo y por su amor. Pero que te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. Mis hermanos, ¿se oye? ¿No? ¿Sí? ¿Aló? ¿Se oye? Dicen los hermanos que más o menos. Ok. Mis hermanos, es un gozo poder estar aquí en la mañana de hoy y más pensando en el hecho de que esta iglesia cumple en septiembre 40 años. No recordaba eso, porque estuve aquí en el momento en que este edificio se inauguró. Yo era muy chiquito en ese momento, pero estaba aquí. Y me dice Juan José, tampoco recordaba eso, que el texto que está en una tarja, no sé, igual que en nuestra iglesia también, es precisamente uno de los versículos de los que yo voy a predicar en la mañana de hoy. Así que fue todo de manera providencial, pero aquí estamos. Queremos en nombre mío y de mi esposa darle las gracias porque siempre que hemos venido a IBG es muy evidente el amor de ustedes hacia nosotros, la forma en que nos reciben. Así que hermanos, gracias por vuestro amor, por vuestro cariño. Damos gracias al Señor por eso. Les pido por favor que abran sus Biblias en Efesios capítulo 3 una vez más. Efesios capítulo 3. Oramos que Dios bendiga su palabra en esta mañana y que de alguna manera, ya que estamos a 31 de agosto, que eso prepare el escenario para la celebración en gratitud de los 40 años de esta iglesia. No sé si ustedes lo sabían, pero según las estadísticas, muchas iglesias cierran antes de los 10 años. Así que ustedes han roto 3 veces esas estadísticas, casi 4 veces. Mis hermanos, todos los cristianos, sea de tiempos recientes o que tengan muchos años en la fe, por momentos pasamos por situaciones en las que nos sentimos incapaces de vivir como Dios quiere que vivamos. Yo no voy a pedirles que levanten la mano, pero si yo hiciera esa pregunta aquí, yo creo que todos los creyentes que están en este lugar dirían, yo puedo identificarme con eso. Sabemos que fuimos llamados por Dios a ser santos como Él es santo, que debemos crecer en amor, en pureza, en santidad, en humildad, en obediencia. Y sin embargo, muchas veces nos sentimos que estamos avanzando a pasos de tortuga. Y otras veces que damos 2 pasos para adelante y 5 pasos para atrás. Eso puede llevarnos a pensar que nunca vamos a cambiar, que nunca llegaremos a ser lo que debemos ser. Y la pregunta que yo quiero responder en esta mañana es, ¿qué debes hacer cuando te sientas así? Yo creo
estoy seguro que tú te has sentido así. La pregunta es, ¿qué debes hacer cuando te sientas así? Bueno, déjame decirte primero lo que no debes hacer. No debes llegar a rendirte, no debes llegar a pensar que ya deberías resignarte a ser un creyente mediocre. Lo que debes hacer es lo que Pablo está haciendo en este pasaje: orar. Ahora, yo sé que eso suena muy simplista, así que déjame aclararte que no me estoy refiriendo a cualquier tipo de oración. Me estoy refiriendo al tipo de oración que Pablo está haciendo en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Mis hermanos, esta es una de las oraciones más sublimes, más sobrecogedoras, más sorprendentes que encontramos en toda la Biblia, con la única excepción de la oración de Jesús en Juan capítulo 17. Lo que hace que esta oración sea tan impresionante no es solo lo que Pablo pide, ya eso por sí es bastante impresionante, pero no es solamente lo que Pablo pide, sino la forma como lo pide y la base sobre la cual Pablo se atreve a hacer una oración como la que vamos a encontrar en Efesios capítulo 3. Mis hermanos, esta es una oración sumamente ambiciosa, espiritualmente hablando. Pablo no está pidiendo bendiciones pequeñas. Pablo no está pidiendo bendiciones superficiales en este pasaje, como veremos en un momento. Y lo más sorprendente, ya de por sí muy sorprendente, es que Pablo no está pidiendo esto por él. Pablo está pidiendo esto por toda una iglesia que estaba compuesta, la iglesia de Éfeso en el siglo I, por cristianos comunes y corrientes como tú y como yo. Pero Pablo ora estas cosas por esa iglesia, una iglesia como esta iglesia aquí en Santiago, con la confianza de que Dios tiene poder para pedir lo que nosotros le pedimos, para responder, lo que nosotros le pedimos, mucho más abundante de lo que pudiéramos llegar a entender o esperar. Así que si alguna vez tú te has sentido que no sabes bien qué pedirle al Señor, en este pasaje el Espíritu Santo nos enseña cómo pedir y por qué pedir. Cómo pedir y por qué pedir. Veamos en primer lugar el fundamento de esta oración. ¿Sobre qué base se atreve Pablo a pedir lo que pide por esta iglesia? Vean el versículo 14 una vez más. Por esta causa, deténganse ahí. Si ustedes notan, Pablo dice lo mismo en el versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo iba a comenzar a orar en el capítulo 3. Ustedes han visto ese tipo de personas que te dicen, óyeme, supiste lo que le pasó a Rosa. Y el tipo se queda mirando, ¿qué Rosa? Rosa, la muchacha que tenía un papá que era un abusador y que la mamá se murió de cáncer y que tenía un primo que vivió en Estados Unidos y da una lista larguísima de cosas y dice, se murió. Bueno, Pablo comienza a hablar y dice, por esta causa, pero entonces de repente hay un desvío y Pablo comienza a hablar del ministerio que Dios le había dado, de revelar el misterio que había estado oculto por siglos. ¿Cuál era el misterio? Que Dios en su gracia ahora en Cristo a nosotros los gentiles, los que no somos judíos, los que no somos descendientes físicos de Abraham, ahora somos coherederos de la gracia de Dios en Cristo, somos parte del pueblo de Dios. Y Pablo está diciendo, bueno, por esta causa, es decir, por causa del plan eterno de Dios en Cristo de hacernos una nueva humanidad y un nuevo templo, eso lo dijo en el versículo 21 y 22 del capítulo 3, por esta causa yo oro. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Yo quiero que ustedes sigan el hilo del pensamiento de Pablo. Y recuerden, Pablo no escribió esta carta a un grupo de teólogos. Escribió esta carta a un grupo de hermanos donde había gente mayores, había gente joven y porque más adelante Pablo va a decir hijos, o sea que había de todo aquí. Y Pablo les dice, miren, desde el primer capítulo en la doxología del capítulo 1 versículo 3,
Pablo nos muestra lo que significa estar unidos a Cristo por la fe. Y Pablo les dice, nosotros fuimos elegidos, fuimos redimidos, fuimos perdonados, fuimos adoptados, fuimos hechos herederos, sellados con el Espíritu Santo, fuimos colocados bajo el poder que resucitó a Jesús. Lo dice en el capítulo 1. Luego en el capítulo 2, a partir del versículo 11, dice, Pablo explica que ese poder creó un solo y nuevo hombre de judíos y gentiles y nos está edificando como templo en el Señor. Y luego en el capítulo 3, como yo les decía, Pablo les dice que ese misterio que había estado oculto en el antiguo pacto ha sido revelado a través de su ministerio. ¿Cuál misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del evangelio. Y Pablo está diciendo que por esa causa, por todo lo que ya Dios ha hecho con ustedes, que es asombroso, yo me atrevo a pedir lo que voy a pedir. Pablo quiere convertir su teología en oración para que su oración los prepare para la obediencia de todo lo que él va a decir a partir del capítulo 4. Por otra parte, Pablo pide lo que pide. O sea, ya nosotros fuimos favorecidos en Cristo. Mira, mi hermano, déjame decirte algo. Si tú te sientes pobre, fracasado, en el piso, déjame decirte que tú eres más amado de lo que tú te puedes imaginar. Lo que Dios ha hecho por ti en Cristo es sencillamente asombroso. Y lo que Pablo quiere es que tú vivas a la luz de eso que ya Dios ha hecho en Cristo por amor a ti. Pero por otra parte, Pablo dice, yo me atrevo a pedir lo que voy a pedir porque Dios es vuestro Padre y ustedes son miembros de su familia. Vean el versículo 14. Por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. ¿Se dieron cuenta que Pablo no le está orando aquí a un Padre genérico, sino al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ahora es nuestro Padre porque nosotros estamos unidos a Él por la fe? ¿Tú sabías que cuando tú le pides algo a Dios en oración, Dios te escucha como estaría escuchando al mismo Jesús? Eso no quiere decir que Él te va a dar todo lo que tú le pidas, porque Dios no es un Padre consentidor. Él te va a dar lo que tú necesites, pero sus oídos están atentos a tu oración de la misma manera que están atentos al oído de Jesús. Mis hermanos, cuando nos acercamos a Dios en oración, tenemos un lugar privilegiado en sus oídos y en su corazón. ¿Ustedes recuerdan esa parábola de Jesús en Lucas capítulo 11, cuando él dice que había un hombre que llegó el amigo, el vecino a la medianoche, le tocó la puerta y le dijo, fulano, por favor, levántate y dame un pedazo de pan porque resulta que vino un amigo mío y yo no tengo que ponerle a la mesa? Y el hombre le responde, es que ya yo estoy en cama con mis hijos. Pero el hombre sigue insistiendo. Y dice que el padre finalmente se levanta por el amigo inoportuno y le da lo que él necesita. Bueno, muchas veces tú y yo leemos ese pasaje en Lucas capítulo 11 y nos imaginamos que somos el vecino inoportuno. Pero eso es una mala interpretación. Lo que Cristo está diciendo no es que nosotros somos el amigo inoportuno. Tú y yo somos el hijo que está acostado, acurrucado con el padre en la cama. Y lo que Cristo le está diciendo es, si ese hombre se levantó a medianoche para darle algo de comer a un amigo, a un vecino necio, ¿cuánto más si hubiera sido un hijo suyo que le dice, papi, yo tengo hambre? ¿Se dan cuenta? Así que Pablo está diciendo, primero, por todo lo que ya Dios ha hecho por ustedes en Cristo, porque ustedes ahora son hijos de Dios, miembros de su familia. Y en tercer lugar, porque encima de todo eso, el Padre que ustedes tienen es un Padre exuberantemente generoso, que no nos da de sus riquezas, sino conforme a sus riquezas. Vean otra vez el versículo 16. Dice, que yo le pido al Padre que os conceda
conforme a las riquezas de su gloria. Deténganse ahí otra vez. Voy lento. Mira, si Bill Gates te da de sus riquezas, eso puede ir desde $1 hasta $1,000,000. Ahora, si Bill Gates te diera conforme a sus riquezas, la historia cambia completamente. Y lo que Pablo está diciendo aquí no es que Dios nos da de sus riquezas, sino conforme a sus riquezas. ¿Te puedes imaginar eso? Vamos a suponer por un momento que el hombre más rico de Santiago, el día de tu cumpleaños, te invita al mejor restaurante de la ciudad, al más caro. Tú abres el menú y como te da puro, tú pides pollo frito con papa. Dice, espérate, óyeme, mira, este hombre te puede pagar el plato más caro del menú 10 veces y no le hace ni cosquilla. ¿Por qué eres tan tímido a la hora de pedir? Mi amado hermano, tu padre, si tú eres cristiano, si tú no eres cristiano, esta oración es para ti. Pero si tú eres creyente, tu padre, el dueño del universo, te está diciendo, pide, pide, pide y yo te daré. Obviamente siempre que pidas conforme a su santa y perfecta voluntad, porque vuelvo y repito, Dios no es un padre consentidor. Él te va a dar lo que tú realmente necesitas. ¿Qué dice Santiago? Ustedes no tienen lo que quieren porque no piden. Y a veces cuando piden mal. Así que esto no es una carta abierta para decir, pide lo que tú quieras, un carro más grande. Había un señor que decía, mira, la felicidad en la vida la dan las cosas pequeñas. Un pequeño yate, una pequeña mansión. No, pero ese no es el punto aquí. Bueno, pues, y digo eso porque no es un chiste, es que hay mucha gente que dice, tu padre es el rey y tú eres un príncipe. Pide lo que quieras, un mejor sueldo, un mejor marido. No. Es una oración conforme a su santa y perfecta voluntad. Pero tú puedes estar seguro de que tu Padre te dará conforme a sus riquezas en gloria. Así que ya hemos visto qué es lo que mueve a Pablo a pedir lo que pide. Veamos ahora en segundo lugar qué es lo que pide. ¿Cuáles son las peticiones de esta oración? Versículo 16 otra vez. Que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Otra vez deténganse allí, mis hermanos. Esta petición es un tanto extraña. Porque tú y yo sabemos que si somos cristianos, ya Cristo habita en nuestro corazón. Ustedes recuerdan en Juan capítulo 14 cuando Cristo le dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay y yo voy a venir a buscarlos. Pero luego en el versículo 23, Cristo les dice a sus discípulos, el que me ama, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. En otras palabras, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, pero en lo que ustedes llegan a esa morada, yo voy a hacer morada en ustedes. En lo que ustedes llegan al cielo, yo voy a traer un pedazo del cielo a vuestro corazón. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 8 que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así que ya Cristo habita en nosotros. ¿Por qué Pablo está pidiendo aquí que habite Cristo por la fe en vuestros corazones? El verbo que Pablo usa aquí, que se traduce como morar o habitar en la Reina Valera, da la idea de morar confortablemente en un lugar. Como tú te sientes en tu casa. Alguien me decía hoy, pastor, ¿y cómo le ha ido en los días que he estado aquí en Santiago? Y digo, bien, muy bien, pero ya loco por llegar a mi casa. En el hotel me preguntó el señor, muy gentil del lobby, ¿cómo durmieron? Digo, todo lo bien que se puede dormir en una cama ajena. Yo quiero estar en mi casa. Es mi casa. Yo recuerdo cuando Gloria y yo nos casamos, hace
nada más 43 años, casi 44 ya en noviembre, nos fuimos a vivir a Puerto Plata para plantar una iglesia allí. Y alquilamos una casa bastante vieja, que necesitaba varios arreglos. Así que yo me fui un mes antes para comenzar a pintar la casa. Luego que nos casamos, mi esposa Gloria puso un adornito por aquí, otro adornito por allá, de tal manera que la casa comenzó a parecerse a nosotros y nosotros estábamos cada vez más confortables, más a gusto en la casa. Bueno, eso es precisamente lo que hace Jesús cuando viene a morar en nosotros por su Espíritu. Mira, mi hermano, cuando Cristo te encontró y vino a morar en ti, te encontró en muy mal estado, necesitado urgentemente de una profunda remodelación. Teníamos goteras, carcoma, los pisos estaban manchados, el color de las paredes era feísimo. Pero Él comenzó a remodelarnos en el asiento mismo de nuestra personalidad para hacer de nosotros una morada cada vez más confortable. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, que mientras este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Mis hermanos, estamos en remodelación. Así que lo que Pablo está diciendo aquí, o lo que él está pidiendo, es poder del Espíritu para que esta remodelación avance. Y de ese modo el templo que somos siga siendo edificado. Si has leído la carta a los Efesios, te vas a dar cuenta que ya Pablo mencionó la palabra morada anteriormente. Vayan conmigo al capítulo 2, versículo 21. Hablando de nosotros que somos judíos y gentiles que estamos en Cristo, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. Dios ha hecho de nosotros un templo que crece. Ahora, ¿saben cómo crece ese templo? Ese templo crece en la misma medida en que Cristo se asienta por la fe en el corazón de cada piedra. Si te dormiste en este momentico, déjame volver otra vez a decírtelo. Este es un templo que crece. ¿Y cómo crece? En la misma medida en que tú creces, en la misma medida en que cada piedra va creciendo, porque Cristo va encontrando una morada cada vez más confortable en tu corazón por su Espíritu. ¿Y cómo crece cada piedra? O sea, tú y yo, ¿cómo crecemos? Bueno, Pablo dice que para que eso pase, y aquí viene la segunda petición, necesitamos crecer en nuestra comprensión de las ilimitadas dimensiones del amor de Cristo, que es lo segundo que Pablo pide aquí. Vean el versículo 17. Yo espero que el Señor me dé la gracia para poder seguir manteniendo la conexión de pensamientos, porque es una oración muy profunda. Pero reitero, Pablo hizo esta oración y la escribió a una iglesia no de teólogos. O sea, él quiere que nosotros sepamos. Yo estoy orando por ustedes para que Cristo habite cada vez más confortablemente en vuestro corazón. ¿Y cómo ocurre eso? Versículo 17. Otra vez, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. La idea es esta, hermanos. Tú creces en la misma medida en que experimentas el amor de Dios en tu vida. De manera sencilla, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pero déjenme desempaquetar esto un poquito más. Hay dos palabras claves aquí: comprender y conocer.
comprender y conocer. La primera, comprender, transmite la idea de abrazar algo con fuerza, apropiarse de ello, como quien no quiere soltarlo. Usted ha visto un perro cuando está jugando con su hueso y de repente tú tratas de quitarle el hueso y lo muerde y se aferra. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Yo quiero que ustedes hagan eso con el amor de Cristo. La segunda palabra, conocer, es interesantísima porque apunta a un tipo de conocimiento que no es meramente intelectual, sino vivencial, experimental, relacional, profundo. Mira, no es lo mismo leer un libro sobre lo que se siente en la cima de una montaña, por más bien que el autor lo describa, que subir a la montaña y sentir en tu cara la brisa fresca y contemplar el amanecer. Créeme, no es lo mismo. Bueno, de la misma manera, no es lo mismo saber que Cristo ama a saberte amado por Él. ¿Se entendió eso? Yo puedo leer mi Biblia y decir Cristo ama, o incluso Cristo te ama, pero tú entiendes, creyente, cómo Cristo te ama a ti. Porque Pablo está diciendo que si tú no entiendes eso no vas a poder crecer. Y si tú no estás creciendo, el cuerpo no está creciendo, este templo no está creciendo. No solo necesitas entender verdades acerca del amor de Cristo, necesitamos saborearlo para poder crecer. La raíz del árbol que llamamos vida cristiana práctica, la raíz de ese árbol es el asombro ante el amor inmerecido de Dios en Cristo. Tienes que asombrarte. El problema es que el diablo sabe eso. El diablo sabe que un creyente que entiende que es amado por el Señor es un peligro para él. Y es por eso que el diablo una y otra vez quiere llevarnos a dudar del amor de Dios. Incluso quiere llevarnos a pensar que Dios no nos ama. Porque si Dios me ama, ¿por qué me pasó esto? El diablo está todo el tiempo, mira, no, créeme, el diablo está todo el tiempo atacando tu comprensión del amor de Dios en Cristo. Porque él sabe que si no logra llevarte a dudar del amor de Dios, que si no logra llevarte a pensar que Dios no te está amando, tú vas a dejar de fructificar. Y eso es lo que él quiere. Alejarte del Señor, estancarte espiritualmente, hacerte sentir inseguro. Por eso es tan importante que nosotros volvamos una y otra vez al Evangelio, que volvamos una y otra vez a la sorprendente realidad de que Cristo no nos ama por cómo nos comportamos, que Cristo no nos ama por nuestro desempeño, sino porque en su gracia, en la eternidad, cuando tú ni habías nacido, Él decidió amarte. Otra vez capítulo 1. Bien. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado en amor para adoptarnos como hijos suyos. Y la pregunta es, ¿tú crees eso? O sea, ¿tú crees de verdad, mi hermano? Yo quiero hacer un esfuerzo hoy en la mañana aquí. ¿Tú de verdad crees que en la eternidad, cuando no existía nada excepto el Dios Trino, Dios decidió escogerte, Dios decidió amarte, Dios pensó en ti y envió a su Hijo a morir por ti en una cruz y pagar por tus pecados? Eso es impresionante, absolutamente incomprensible. ¿Cómo puede ser que Cristo nos ame así? A personas como tú y yo.
Este es un amor que excede a todo conocimiento, dice Pablo. Nunca, nunca lo terminaremos de explorar. Siempre habrá más profundidad, más ternura, más misericordia, más bondad, más paciencia de la que pensábamos. Y Pablo dice, necesitamos estar arraigados y cimentados en ese amor. Como un árbol cuyas raíces profundas se hunden en la tierra fértil del amor incomprensible de Jesús. Así crece nuestra vida espiritual. No se trata simplemente de decir, yo sé que Dios es amor, porque la Biblia lo dice. De lo que Pablo está hablando aquí es que el crecimiento espiritual depende, escucha esta frase, el crecimiento espiritual depende de ser arropado mental y experimentalmente del amor de Dios en Cristo. Dice Jonathan Edwards, puedes conocer la miel de dos maneras diferentes. Puedes conocer la composición química de la miel o puedes probarla. Ambas son formas en las que podemos conocer la miel, pero tenemos que probarla para poder experimentar la miel. Bueno, ¿qué dice el salmista en el Salmo 34:8? Gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Es como si dijera, no te conformes con oír hablar acerca de la miel. Ven y pruébala. Siéntela, métetela en la boca. Gustar a Dios es cuando su palabra no solo te informa, sino que te consuela, te cautiva, te levanta, te transforma. Es cuando en medio del sufrimiento tú recuerdas que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Tú estás gustando a Dios. No simplemente lo sabes en teoría, lo estás experimentando porque Él ahora mismo te está abrazando en tu debilidad. Es cuando lees una promesa como nunca te dejaré ni te desampararé, y no solamente la subrayas en tu Biblia, sino que la marcas en tu corazón. No te dejaré, nunca te dejaré, ni te desampararé. Sobre todo en medio del dolor, en medio del quebranto. Ahora, nota algo importante que podemos fácilmente pasar por alto. Ese amor del que habla Pablo aquí, ese entendimiento del amor de Cristo no se cultiva en soledad. ¿Se dieron cuenta? Ese conocimiento experimental del amor de Dios en Cristo no se cultiva en soledad. Vean otra vez, versículo 18. Para que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender ¿con quién? Con todos los santos. ¿Te diste cuenta antes? Ese es el tipo de frase que uno lee y la pasa por alto. De comprender con todos los santos. Hermanos, el amor de Cristo es demasiado grande como para que puedas entenderlo tú solo. Cuando tú estás solo, aislado del cuerpo de Cristo, tal vez seas capaz de ver uno de los lados de ese diamante. Pero es viviendo en comunidad, todos juntos, que vemos el mismo diamante de diferentes lados. Porque Cristo está teniendo un trato contigo, está teniendo un trato contigo, está teniendo un trato contigo. Y entonces nosotros cuando experimentamos en el otro hermano la forma como Cristo le está amando, es que podemos tener una comprensión cada vez más amplia del amor de Dios en Cristo. Óyeme, mi hermano, que tú no puedes entender eso solo, no puedes. Es con todos los santos. Cuando tú te aíslas y tratas de entender la vida cristiana viviendo tú solito,
¿sabes lo que va a pasar? Que tarde o temprano, primero te vas a convertir en un egoísta, en una persona egocéntrica, te vas a convertir en una persona súper independiente, sino que al mismo tiempo y en una manera muy sutil vas a comenzar a interpretar el amor de Dios conforme a tus circunstancias. Porque tú no estás viviendo el amor comunitario de Cristo. Y cuando tú comienzas a interpretar el amor de Dios conforme a tus circunstancias, vas a comenzar a malinterpretarlo. Pero cuando estás en comunidad y experimentas el amor de Cristo a través de otros, cuando amas a otros que son muy distintos a ti, porque de paso, jóvenes, déjenme decirles algo. El contexto de este pasaje, lo vimos en el capítulo 2, es la unión de judíos y gentiles en un mismo cuerpo. Ya nosotros no entendemos ese tipo de división racial, ese tipo de división étnica, porque estamos muy lejos del primer siglo. Sin embargo, hoy día nosotros experimentamos varias divisiones en el cuerpo de Cristo, entre ricos y pobres, entre gente educada y gente analfabeta, entre jóvenes, adultos y mayores. Joven, déjame decirte algo. Si tú eres un cristiano, cuando tú te aíslas de los demás y solo te juntas con tu grupito de la iglesia porque tienen la misma edad que tú, estás dejando de experimentar algo que tú necesitas experimentar y que solo se experimenta en el cuerpo de Cristo entero. Yo creo que el diablo ha logrado un punto aquí. A veces voy a una reunión con hermanos de la iglesia y están los jóvenes por su lado y no saben de qué que estamos hablando aquí. Y óyeme, joven, que tú necesitas de lo que estamos hablando aquí, nosotros los viejos. Tú lo necesitas. Recuerda, Pablo le escribió una carta a una iglesia que tenía gente vieja, gente joven, niños, esclavos, amos. Y es esa iglesia que Pablo dice, todos los hermanos juntos tenemos que experimentar, conocer experimentalmente el amor de Dios en Cristo. Y el diablo está creando separación. ¿Para qué? Para que nos perdamos de esa bendición. Pablo va a decir más adelante en el capítulo 4 que cuando todo el cuerpo funciona como debe funcionar, dice, el cuerpo entero se va edificando en amor. Otra vez la misma idea. Pablo nos dice que Dios nos dio pastores y maestros. ¿Para qué? Para equipar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, para que hablando la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien coordenado y ajustado entre sí por las coyunturas que nos ayudan mutuamente, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Se dan cuenta de cómo Pablo insiste en eso una y otra vez? Es en amor que crecemos. No puede ser de otra manera. Cada miembro le traspasa al otro lo que él recibe de Cristo, que es la cabeza. Déjame hacerte una pregunta y por favor sé honesto contigo mismo. ¿Alguna vez tú has pensado que cuando tú estás en tu casa por la mañana haciendo tu devocional, leyendo tu Biblia, tú no solo la estás leyendo para ti, sino para toda la iglesia? Tú no lees la Biblia solamente para ti. Cuando tú lees la Biblia, Cristo te está ministrando por medio de su palabra. ¿Y sabes qué es lo que debe pasar según Efesios 4? Que por las coyunturas, es decir, las conexiones que tiene el cuerpo unos con otros, nosotros le traspasamos a otro lo que ya Cristo nos dio en la intimidad como cabeza. Así es que crece el cuerpo, es en amor. Cuando tú vienes a la iglesia, tú no vienes a ser edificado, y eso es muy bueno, o yo vengo a alabar. No, yo vengo a ser equipado para poder servir mejor a otros y amar más a otros. Todo es corporativo, nada es individualista, pero esta bendita generación en la que nos ha tocado vivir es tan consumista y tan individualista que todo es para mí, para mí, para mí. No, no es para ti, es para todos. Dios en Cristo está haciendo algo contigo para que tú puedas bendecir a los demás. Recuerda lo que dice Hebreos capítulo 10 cuando dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En otras palabras, yo vengo a la iglesia para ser equipado para amar mejor.
Cristo habita en cada uno de nosotros para que el amor, su amor, fluya de unos a otros. Así es como todo el cuerpo conectado con la cabeza va creciendo en madurez, y eso a su vez nos lleva a la tercera petición que hace Pablo. Recuerden, para que no se me pierdan, ¿qué fue lo que Pablo pidió? Pablo dice, primero yo quiero que Cristo encuentre una morada confortable en cada uno de ustedes, porque son piedras vivas de un templo, y cuando tú creces, el templo crece. Segundo, Pablo está diciendo, la única forma en que tú vas a crecer espiritualmente es teniendo un conocimiento experimental del amor de Cristo, y ese conocimiento experimental del amor de Cristo no se obtiene solo, es con todos los santos. ¿Y para qué Pablo quiere que pase eso? Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, y aquí está el clímax de su petición, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Yo creo que si hubiéramos entendido eso, hubiera habido un murmullo, un wow. Mira, Dios nos alambró emocionalmente para que tengamos capacidad de asombro. Y esa capacidad de asombro Él nos la dio principalmente para que estemos continuamente sorprendidos por Él. Hace unos años fui a Canadá, tenía que reunirme con unos hermanos allí, y ellos tuvieron la delicadeza de llevarme a las cataratas del Niágara. Cuando tú llegas a un lugar como las cataratas del Niágara y tú ves millones de galones de agua cayendo por segundos, no es que tú dices, ahora voy a llegar a las cataratas, es un lugar sorprendente, así que yo debo abrir mi boca y decir wow. No funciona así. Tú simplemente llegas a la catarata del Niágara y sin proponértelo tú dices, wow. Ok, escucha lo que Pablo está diciendo. Ya Cristo habita en ti, pero en la medida en que Él va encontrando una morada confortable, tú vas creciendo. Y la meta de este crecimiento, ¿sabes cuál es? Que tú seas lleno hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Yo no quiero menos que eso, dice Pablo. Eso es lo que yo pido por ustedes. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, en la Biblia estar lleno de es estar controlado por. Una persona que está llena de ira está controlada por la ira. Una persona que está llena de temor está controlada por el temor. Bueno, de la misma manera, lo que Pablo está pidiendo aquí es que el carácter de Dios pueda moldear cada aspecto, cada área, cada relación de nuestra vida. Su bondad, su misericordia, su paciencia, su compasión, su sabiduría. ¿Y cómo se produce eso en nuestras vidas? Perdonen que insista, arraigados y cimentados en el amor de Dios en Cristo. No es de otra manera. ¿Vieron el texto? Yo no estoy inventando nada. Pablo dice, versículo 18, déjenme leerle. Versículo 17, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, en el amor de Dios en Cristo, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que, ahí está el propósito, seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. El amor transforma. Mira, cuando tú sabes, o sea, que realmente sabes que Cristo te ama, que te ama no porque eres digno, sino porque Él es bueno. A veces uno dice, ¿y cómo puede ser que Dios me ame a mí? Yo que soy una basura. Ok, déjame decirte, sí es verdad que tú eres una basura y yo también. Eso no es nada nuevo. Lo sorprendente es que aún así Cristo, que te conoce hasta la médula, decidió amarte.
Cristo nunca va a descubrir algo en ti que va a decir, qué decepción. No, Él nunca se decepciona porque Él ya sabía lo que tú eras cuando te cogió. Y cuando murió por ti en una cruz. Y lo que Pablo está diciendo otra vez es que Él te ama porque Él es así de bueno. Y cuando tú entiendes que Él te ama porque Él es así de bueno, eso te cambia a ti. Eso te transforma, te va haciendo cada vez más como Dios mismo. Eso te da seguridad, te da gozo y también te llena de humildad. Mira, el evangelio, amigo que estás aquí, déjame decirte cómo funciona el evangelio. El evangelio nos convence de que somos peores de lo que pensábamos, pero también de que somos más amados de lo que jamás imaginamos. Las dos cosas funcionan juntas. Es esa combinación de humildad profunda y de amor inmenso lo que Dios usa para transformarnos. Porque te llevas a asombrarte del amor de Cristo. O sea, Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 que contemplando todos nosotros como en un espejo, este es el espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando tú admiras a alguien, terminas pareciéndote a Él. Por eso es que la gente imita a los famosos, imita a los artistas, imita a los actores, a los músicos, porque tú te conviertes en lo que admiras. Y lo que Pablo está diciendo es cuando Cristo es tu admiración, cuando tú dices, oh Señor, pero qué grande eres tú y cómo puedes amarme así. Esa admiración te transforma, somos transformados de gloria en gloria, contemplando su gloria. ¿Y dónde vemos esa gloria con más claridad? En la cruz del Calvario. Allí entendemos que ese amor es inamovible, inagotable, invencible. Y mientras más contemplamos ese amor, mientras más descansamos en ese amor, más comenzaremos a parecernos a aquel que nos amó primero. Así que no se trata simplemente de hacer un esfuerzo para cambiar. Recuerden cómo comenzamos este sermón. Decíamos que muchas veces nos frustramos porque sabemos que no somos lo que deberíamos ser. Bueno, el asunto no está en decir yo voy a cambiar, voy a hacer un esfuerzo por romper con ese hábito pecaminoso. Está muy bien, pero la clave del crecimiento es volver una y otra vez, volver una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez al lugar donde somos transformados. ¿Y sabe cuál es ese lugar? La cruz de Cristo, donde tú ves su gloria. Nadie puede crecer verdaderamente en santidad si no es por medio del amor de Cristo derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Tú quieres crecer? ¿Tú quieres ser más como Jesús? Entonces, no comiences con una lista de reglas. Comienza con su amor. Imagínate, perdón, ¿a qué hora ustedes siempre terminan la prédica? No. A las 2:30. Ok. A las 12. Bueno, como yo vengo poco, imagínate que tú vas manejando un carro y de repente vas a pasar por la vía de un tren y el carro se apaga. Tú comienzas a tratar de zafarte y no puedes. Y de repente tú ves en la distancia un tren que viene hacia ti. Tu deseo de zafarte es mayor, pero no puedes zafarte. Y el tren se está acercando. Y tú desesperado. Y cuando ya el tren está a punto de golpearte, tú sientes que alguien te golpea por detrás. Miras por el retrovisor y te das cuenta que es una persona que iba manejando un camión, te sacó de los rieles, te salvó la vida, pero él terminó arrollado por el tren. Y tú dices, wow, que esta persona lo que hizo por mí. Pero luego tú escuchas un movimiento en el baúl del carro. Y cuando tú abres el baúl te das cuenta
que tu niño de 5 años, jugando con sus hermanitos, se había escondido en el baúl. Y si tú estabas agradecido con el tipo que te sacó del riel, ahora ya tú no sabes cómo manifestar tu gratitud. ¿Tú sabes lo que es crecer en el Evangelio? Es venir a la iglesia domingo tras domingo, leer la palabra día tras día y seguir sacando niños del baúl. Tú dices, Señor, yo no entiendo tu amor. Esto es incomprensible. Y es de esa manera, mi hermano, no hay otra manera. Óyeme, yo vine a convencerte acá a Santiago de que no hay otra manera. La única manera de tú crecer es seguir sacando niños del baúl. O sea, todo el tiempo te estás diciendo, Señor, yo no entiendo tu amor, no entiendo tu amor. Qué glorioso es tu amor. Porque eso es lo que te va a ayudar mañana cuando seas tentado a decir, ¿cómo yo voy a pecar contra ese que me amó de esa manera? Bueno, rápidamente hemos visto la base de esta oración, hemos visto las peticiones de esta oración. Veamos ahora en tercer y último lugar brevemente la doxología de esta oración. Versículo 20. Pablo sabe el impacto que esa oración iba a causar y de verdad Dios va a hacer eso. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Y ya Pablo dijo en el capítulo 1 que ese fue el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos y lo sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Es de ese amor que está hablando Pablo aquí. Y de aquel que el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo nos enseña dos cosas aquí. Primero, que Dios es capaz de hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o imaginamos. Recuerda, nuestro Dios es todopoderoso, sus riquezas son ilimitadas, su bondad es infinita. No hay razón para tener una vida mediocre, mi hermano, óyeme, mi hermana, si tú eres cristiano, no tienes razón para ser un cristiano mediocre. No tienes razón. Nosotros tenemos un Padre en los cielos que puede responder una oración como esta mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que no sigas manteniendo ese pensamiento diabólico de que para ti no hay remedio. No sigas pensando así. Eso viene del infierno, no de la Escritura. Pero Pablo nos hace ver también que el propósito final de esta oración es que Dios sea glorificado en la iglesia, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Ese es el propósito. Pablo termina esta oración recordándonos que el propósito supremo de todas las cosas que Dios ha hecho es su gloria. Y que esa gloria se manifiesta, asómbrate, en la iglesia, en Cristo Jesús. Si esa misma iglesia que a nosotros a veces nos parece insoportable, ahora está de moda gente que dice yo amo a Cristo, pero no pertenezco a ninguna iglesia. Oh, sí. Señor, contigo hasta el fin del mundo, a la esposa tuya no la aguanto. Entonces Cristo te dice, mira, ¿sabes qué? Tú no me amas a mí, realmente. Porque el que ama a mí, ama a mi esposa. Porque yo he decidido mostrar mi gloria en esa esposa que ahora es tan imperfecta, pero que algún día será sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pablo está desarrollando aquí el gran tema que ha venido tratando desde el capítulo 1 de la carta. ¿Cuál es el tema? Que la iglesia es el gran escenario donde Dios despliega la belleza de su gracia y el poder de su amor en Cristo. ¿Qué dice Pablo en el capítulo 3, versículo 10? Que Dios está enseñándole a los principados y potestades en los cielos su multiforme sabiduría a través de la iglesia. Ustedes se pueden imaginar eso. Primera de Pedro dice que los ángeles están mirando desde el cielo, inclinados para ver lo que pasa aquí. Y los ángeles están mirando la iglesia y dicen, wow, Señor, tú sí eres sabio.
La iglesia es el estudio de posgrado de los ángeles. Ellos están diciendo, y de verdad Dios, tú vas a hacer tu obra con esta gente. Y ahí no se ve nuestra gloria, sino la gloria de Dios a través de gente imperfecta como tú y como yo. Mis hermanos, tal vez tú viniste de aquí sintiéndote lejos de ese amor del que yo he estado hablando. Tal vez te sientes seco por dentro, confundido, culpable, avergonzado. Si es así, deja que Cristo te hable de nuevo por medio de su palabra. Exponte de nuevo a su amor revelado en el Evangelio. Me encanta como lo dice Dan Ortlund. Ya sea que lo hayas descuidado o lo hayas malentendido y tu corazón se haya endurecido a Él, el Señor Jesucristo se acerca a ti hoy, no con los brazos cruzados, sino con los brazos abiertos. Y te dice, sabes que eres un desastre, eres un pecador, toda tu existencia se ha construido alrededor de ti. Sal de esa tormenta, deja que tu corazón se abra al gozo. Fui castigado para que tú no tengas que serlo. Me arrestaron para que pudieras salir libre. Fui acusado para que pudieras ser exonerado. Fui ejecutado para que tú fueras absuelto. Todo esto es solo el inicio de mi amor. Eso demostró mi amor, pero no es su punto final. Es solo la puerta de entrada a mi amor. Humíllate lo suficiente como para recibirlo. Sumerge tu alma reseca en el mar de mi amor. Allí encontrarás el descanso, el alivio, el abrazo y la amistad que tu corazón anhela. Oh, mis hermanos, que esta oración se convierta en nuestra oración todos los días. Que Cristo habite confortablemente en nuestros corazones. Que crezcamos juntos en la experiencia viva de su amor para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y que arraigados en Él para crecer, brillemos como una comunidad redimida para la gloria de aquel que puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias por habernos dado en esta mañana la oportunidad de predicar tu palabra. Gracias, oh bendito Rey, por el amor con que tú nos has amado. Señor, mira a nuestros queridos hermanos y hermanas aquí en Santiago. Seguramente muchos han venido aquí sintiéndose de diferentes maneras, tal vez algunos dudando de tu amor. Nosotros te pedimos, Padre bueno, toma tu palabra y háblale a sus corazones en esta mañana. Oh, ayúdanos, oh bendito Rey, a seguir creciendo en ti. Ayúdanos a seguir siendo un templo santo para ti, porque te lo pedimos en el precioso nombre de aquel que murió, resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, nuestro precioso, bendito, glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.